En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 35 al 48. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creerlo por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo que comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo: todo esto estaba escrito. Los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Saludándole desde acá de Venezuela con amor, con cariño, para el mundo, quienes sintonizan, pues, una gran parte del mundo, donde sintonizan este canal de Semillita del Torito y que por gracia de Dios, pues, va creciendo poco a poco, creciendo, y Dios va permitiendo que llegue a muchos hogares. Saludamos pues este matrimonio de Rosa Contreras y José Toro para seguirles animando en este transitar de la vida, a no dudar por un instante, a no creer por un instante que Dios es un fantasma, que Dios es meramente un espíritu. No, Dios es nuestro Padre, el Todopoderoso. Eso tenemos que creer y creer en su palabra y ponerla en práctica. Antes de iniciar, escuchemos el saludo de la princesita de la casa. Hola, hola, queridos hermanos, sí, somos matrimonio unidos en el amor en Cristo Jesús, y así les invitamos a todos ustedes, matrimonios en su casa, que sean también aquellos que lleven ese mensaje que Dios quiere, aquellas personas que lo necesitan. Y hoy dándole gracias a Dios por este hermoso día y pidiendo siempre cada día que les dé la sabiduría a ustedes y a nosotros también para entender, comprender su santa palabra y ser esos predicadores con valentía, con mucha fortaleza, para seguir llevando el mensaje de Dios a todas las naciones, como lo dice al final del Evangelio. Así es, al final de la enseñanza estaremos saludando y animando a una parejita que está pasando por momentos difíciles, como hogar, como matrimonio, sí. Ciertamente habrá momentos difíciles, pero aferrados a nuestro Señor Jesucristo, todo lo podemos llevar de la mano. No se les olvide eso, no lo duden por un instante. Hoy el Evangelio nos recuerda eso. A que no debemos dudar por un instante. El Señor está con nosotros, camina a nuestro lado. Ayer compartíamos Camino de Emaús, un maravilloso pasaje bíblico. Alguien compartía por allí que era uno de los pasajes que más le gustaba, a mí también me enamora.
ese texto bíblico y hoy más que nunca nos vuelve a animar, a motivar, a no desmayar. Cuando nosotros sentimos las dudas, nos viene el desánimo, nos viene el que ya no puedo más, el que no sé si lo que estoy haciendo está bien, qué me van a decir, porque tenemos que poner la confianza plena en el Señor. Y aquí le vamos a mostrar cómo el Señor permite que se nos abra el entendimiento para comprender sus sagradas escrituras. Y al momento de comprenderla, no debemos guardárnosla para nosotros, no debemos ser egoístas. Tenemos que salir como en camino, ¿no? Como quiere la iglesia, estar en camino, no quedarnos encerrados, sino ir anunciando la palabra de Dios. Viene al finalizar este evangelio, el de hoy, en el versículo 47 y 48. Ir a proclamar el camino de conversión, el camino de venir al encuentro con el Señor. Eso es lo que nosotros buscamos a través de esta enseñanza, que muchos se acerquen a la gracia de Dios. Y sé que el Señor está orando, está haciendo su trabajo, nosotros no. Nosotros ni siquiera conocemos, pero mostramos con la palabra de Dios que es viva y eficaz lo que el Señor quiere. Habrán unos que la cogen con amor, con cariño, con sinceridad, creen en ella y no dudan. Hay otros que todavía dudan. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En la viña del Señor hay de todo. Escuchamos entonces San Lucas capítulo 24, 35 en adelante. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras No, estaban, ya va. Vamos a irnos despacio. Vamos a partirlo en dos. Este versículo. Otra vez. ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino. Primera parte. ¿Qué hicieron los discípulos? Contaron lo sucedido en el camino. Contaron, predicaron, ¿verdad? Y segundo, Y cómo lo habían reconocido al partir el pan. tú también lo reconoces. Reconoce verdaderamente a Jesús en el pan eucarístico. Oh, maravilloso. Esa experiencia que tú has vivido, que has tenido, que Dios te ha tocado, no debe callarla, debe contarla, debe transmitirla, animarles a muchos. Había una muchacha que tenía una enfermedad y en un retiro de misión, misioneros de la paz, les animaron, que eso es lo que maravilloso trabajo que también hacen los misioneros de la paz, animando a los demás a buscar de Dios. Y aquella muchacha pues tenía tiempo sin confesión y estaba pasando por un momento difícil. Había hecho un examen y ya le habían diagnosticado un mal. Pero escuchó de que había esa misión y se acercó a la misión. Y quienes estaban allí, instrumentos de Dios, motivaban al pueblo, que es lo que hacemos, y hoy el Evangelio es ese, motivamos al pueblo a la conversión, a creer en Jesucristo sinceramente, sin dudar, creer que Él está vivo en el pan eucarístico, porque allí es donde se reconoce, creer firmemente en que ha dejado ministros para acercarnos a la reconciliación. Y todo eso se lo explicaban a ella y la muchacha se dejó impactar por la palabra de Dios. 3 días, porque era de una semana, 3 días transcurridos, no lo pensó más, sino que fue a confesarse, porque al día siguiente tenía la operación. Ya le habían hecho los exámenes y todo. Ella se fue y se confesó y puso en manos de Dios su operación para que se diera todo conforme a la voluntad de Él, pero iba entregada al Señor, confesar y recibirle. El milagro maravilloso que Dios da es que cuando el momento de ir a la operación, va y retoman los exámenes, ¿verdad? Para estar todo, que esté todo como se hace, cuál es el trabajo que se hace para la operación. Y diagnostica que ella ya no tiene nada, que no amerita operación. Y el médico le pregunta, ¿usted cree en Dios? Yo, totalmente. Es más, vengo de confesarme y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Dios pues ha hecho un milagro, porque tú ya no tienes nada.
Qué bendición más grande, qué poder más grande cuando nosotros nos entregamos de lleno a la palabra de Dios, creerle a la palabra de Dios. Por eso le animamos a ustedes con amor, con cariño, a esa sincera conversión, pero no como dice en el versículo 38. A ver qué dice el versículo 38. Pero él les dijo, ¿por qué se desconciertan? Porque tienen duda. Con dudas, no. ¿Será? ¿Será verdad? ¿Será que lo que está escrito se cumple? ¿Será que el Señor tiene poder para sanarme, para ayudarme con esta situación? ¿Será? ¿Será? ¿Por qué se desconcierta? ¿Por qué tienen duda? ¿Cómo se les ocurre pensar esto? ¿Cómo se les ocurre que Él era un fantasma? ¿Que Él era un espíritu? ¿Será que el fantasma tiene poder? ¿O un Dios pequeñito? ¿Cómo se les ocurre a ustedes cristianos creer de esa manera? ¿Por qué dudan? Yo me he querido quedar, ¿no acuerdas? Hizo como que iba a pasar de largo, pero ellos le dijeron, quédate con nosotros. Y entró a quedarse con él. Y al momento que parte el pan, ellos, oh, pero él desaparece de su vista. De su vista, no se va, desaparece de su vista. ¿Dónde se quedó? En el pan. Y en el momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pues eso que ellos vivieron, ellos lo contaron. Eso es lo que tú has vivido en el momento que vas con devoción, con seguridad, creyendo firmemente que Cristo está vivo en el pan eucarístico. Eso que tú lo vives, que tú vives y sientes, debes contagiar a los demás, compartirlo con los demás para que ellos también lo vivan. Y no solo lo vivan, sino que acepten la promesa del Señor Jesucristo, quien dice que quien lo coma tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Y quien lo coma permanece en mí y yo en él. Eso tenemos que ser nosotros, instrumento de Dios para animar a muchos. El Evangelio va a terminar de esa manera. Van a oír, siga. ¿Dónde iba? 38, 39. Miren mis manos y mis pies. Para que no duden, les muestra el Señor, les hace. ¿No acuerdas, Tomás? Dichosos los que sin ver Creen. creen. Porque Tomás, como muchos de nosotros, ¿verdad? Hasta que yo no vea, hasta que yo no meta. Pero cuando el Señor venga, Tomás, aquí estoy, venga. Pruebe pues. Señor mío y Dios mío. Ahí sí lo reconoció. Y el Señor pensó en el futuro, pensó en nosotros, que no lo veíamos, pero que íbamos a creer. Dichosos, felices los que sin ver creen. Esos son ustedes y nosotros. Pero si verdaderamente creemos. Siga. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creerlo, A pesar de eso, a pesar de que, venga, venga, toque, mire, soy yo. Pero la emoción, la alegría, el gozo, no le permitía eso. Venga. y como no acababan de creerlo por su gran La alegría alegría y el gozo. y Sí. seguían maravillados, Ajá, les dijo, él dijo. ¿tienen aquí algo que comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Jesús les dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Claro. Pero no creyeron. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Oh, vamos ustedes y nosotros a dejarnos abrir la mente para comprender las escrituras. Y cuando lo hagamos, Les dijo, todo esto estaba escrito. no, ¿dónde iba? Les abrió la mente y el corazón. Les abrió la mente. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Pidámosle a Dios eso, que nos abra la mente. Bendito sea Dios, muchos le están abriendo la mente. Claro, están aceptando la palabra, qué maravilloso. Les dijo,
Todo esto estaba escrito. Los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre. Primero todo lo que se cumplió, lo que se estaba viviendo, eso se dio porque estaba escrito. De la misma manera, todo lo que está escrito en la Biblia se debe cumplir. Y lo dice, otra vez lo último. Todo estaba escrito. Los padecimientos del No, Mesías. lo último. Luego debe proclamarse en su nombre. Eso está escrito. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, se ha acercado. ¿Qué hay que hacer? Luego, conviértanse y crean en el Evangelio. ¿No recuerda Marcos 1, 14, 15? Conviértanse y crean en el Evangelio. A eso hay que proclamarlo, eso lo invita hoy la lectura, escúchenla. luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón. Arrepentimiento y el perdón, y eso hacían sus discípulos, y eso se hace en el día, es el llamado que se hace a la humanidad para que se arrepienta o nos arrepentamos de nuestras culpas, para que se arrepientan Y el perdón de los pecados. y para el perdón de los pecados. ¿Dónde hay que hacerlo? A ver. Comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones. La universalidad. Eso lo predica la Iglesia Católica. Sí, señor. Siga. Hoy termina. Invitándolas a que se conviertan. Invitándolas a la conversión. ¿Hay que hacerlo? Sí. ¿Lo cumple la Iglesia Católica? Sí, ese es el llamado. Pablo sale a la invitación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, para que se den cuenta que es obra de Dios. 18. Segunda de Corintios 5, 18. Es obra de Dios, que es lo que quiere. Que vayamos al mundo, Jerusalén y todos los rincones. El catolicismo, invitándolos, llamándolos a la conversión, al arrepentimiento, al perdón de los pecados. Y Pablo, miembro de la Iglesia de Cristo, a la cual usted y nosotros pertenecemos, a los que pertenecemos, no a los que sabemos que están en el canal, pero no pertenecen a la Iglesia Católica. Un día tienen que reflexionar. Dios les permite abrir el entendimiento y puedan comprender las Sagradas Escrituras. Lo hace Pablo. Escuchen. Todo eso es obra de Dios. ¿Qué es obra de Dios? Que nos reconcilió con Él en Cristo. Siga. Y que a nosotros nos da el ministerio de la reconciliación. Vayan, prediquen el arrepentimiento, la conversión para el perdón de los pecados. A nosotros nos entregó el ministerio de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Y ese es el evangelio que tenemos que proclamar. Que Cristo quiere, Dios quiere la reconciliación. Quiere que vayamos a Él por medio de su Hijo amado. Dios estaba reconciliando al mundo por medio de su Hijo amado. ¿De qué manera? Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. No toma en cuenta los pecados de los hombres, pero no tomarlo en cuenta así por así. No, dice San Pablo, a nosotros nos dio ese ministerio de la reconciliación. Ahorita lo va a decir Panca. Sino que a nosotros nos encomendaba el mensaje de la reconciliación. ¿Y qué es reconciliación? Pues hacer las paces. ¿Hacer las paces con quién? Con mi Dios. ¿Le he ofendido? Sí, le he ofendido y mucho. Pues hagamos un examen de conciencia. ¿En qué lo he ofendido? Hay muchas formas de ofender a Dios. Desobediencia, rebeldía a su palabra, no aceptar su iglesia, desobedecer sus mandatos, vivir en un estado a la cual el Dios no le agrada, dejarme arrastrar por los pecados capitales, la soberbia, la lujuria, la pereza, la gula, la ira, la envidia, la avaricia, vivir en adulterio, vivir con celos, vivir con odio, ¿verdad? De esa manera, diciendo malas palabras, marcándome el cuerpo, que siendo templo vivo del Espíritu Santo, parezco un mapa,
Eso es pecado. Con eso he ofendido a Dios. ¿Y qué quiere el Señor? Que nos reconciliemos con Él. Pero, dice San Pablo, nosotros nos dejó ese ministerio de la reconciliación. No es porque, sí Señor, yo te ofendí, perdóname, listo, ya quedé. No. La sangre de Cristo me purifica, me lava de su pecado y listo, ya. La sangre de Cristo, no. Es verdad. La sangre de Cristo nos lava de su pecado, de nuestro pecado. Pero hay dos pasos fundamentales para hacerlo. Si quieres lo compartimos. Ténganlo ahí, primera de San Juan. Hay que creer en la palabra de Dios. Pidamos lo que nos abra el entendimiento para, oye, yo lo leo ahí, lo dice ahí, ¿por qué dudo? ¿Por qué tengo que dejarme hipnotizar por otras personas que me dicen, no, usted solamente con la sangre de Cristo tiene poder para liberar, tus pecados se son perdonados? No, es un engaño. Sí es verdad que la sangre de Cristo nos lava y nos purifica de nuestros pecados, pero ¿de qué manera? Escúchenlo, y está escrito. En la Reina Valera también está. Primera de Juan. ¿Qué les dije? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, 9. vamos a leer. Bueno, lea el 9. Pero si confesamos nuestros pecados, tienen que leer ¿el 8? El 7. Porque ahí ya le estamos dando... En cambio, si caminamos en la luz, ajá, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. siga. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. De todo. Y es verdad, pero no queda ahí. Oiga, no queda ahí, revísenlo. Vamos a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para comprender su santa y divina palabra. Vayan y prediquen el Evangelio. Llámelos a la conversión, al arrepentimiento, al perdón de los pecados. Pero no es solamente decirle, la sangre de Cristo me purifica de mis pecados, ya estoy limpio, ya listo. No. ¿Qué hay que hacer? Sigamos, ahí mismo, sigamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Primero, debo reconocer mi pecado. Y sé que muchos lo han hecho, nosotros lo hemos hecho, he ofendido a Dios de esta manera. Hay otros que no lo hacen. Bueno. Pero reconocemos el pecado. ¿Pero queda ahí? No. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados... Otra vez. Pero si confesamos nuestros pecados... ¿Qué hay que hacer? Confesarlo. Pero si confesamos dos pasos, reconocer mis culpas y confesar mis pecados. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Ahí sí nos limpia. De esa manera sí nos limpia. Que nosotros debemos, con el orgullo y soberbia que puede de repente caracterizarnos, ir a humillarnos delante de un hombre, porque volvemos a San Pablo, no hemos terminado con San Pablo en Corintios, en segunda, volvemos a esos ministros, pues Dios estaba reconciliando al mundo por medio de su Hijo, ya no le tomaba en cuenta sus pecados, y a nosotros, dice San Pablo, sino que a nosotros nos encomendaba el mensaje de la reconciliación. Y atención, esto es de fe, esto es de creerlo, esto es de meditarlo. Esto no lo está diciendo ningún hombre, esto es obra de Dios. ¿Qué? Escuche. Nos presentamos. Dice San Pablo. Nos presentamos. Pues, como embajadores de Cristo. Como embajadores de Cristo. Ya muchos de ustedes sabrán qué es un embajador, ¿no? Sí, lo sé. Algunos podrán estar trabajando con gobiernos, ¿sí? Y conocen de eso. De todas maneras, Pablo lo va a aclarar. Otra vez. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo. ¿Y qué significa eso? Como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Es como si Dios mismo estuviera hablando por medio de sus ministros, hombres pecadores, sí. ¿Y qué dice? En nombre de Cristo, les rogamos. ¿Cuál es el ruego? Déjense reconciliar con Dios. ¿Cuál es el ruego? Déjense reconciliar con Dios.
Si no quieren, oye, no podemos hacer más nada. Pero eso es lo que dice el Evangelio hoy. Para que vayan y proclamen el Evangelio, inviten a la conversión, al arrepentimiento y al perdón de sus pecados. Pero no es así decirlo por así, hay que ir a sus ministros, a los embajadores. Juan 20, 21 al 23. ¿Qué viene a decir San Juan? Que de la misma manera, dice Jesús, habla Jesús, la misma manera que el Padre lo envió a llevar ese plan de salvación, ¿verdad? De la misma manera, Él envía a los suyos, porque Él va y está con el Padre a la derecha. Pero le delega ese trabajo a sus ministros, como hemos oído de San Pablo, que son los embajadores. ¿Que no? ¿Y para qué lo delegan? ¿Que no está en la Biblia? Claro. Entonces, ¿por qué no se cree? Entonces, ¿por qué no acudimos a ese hombre, con sus defectos y todo, pero que son los embajadores de Cristo? ¿Para qué? Para que nos absuelva de nuestros pecados. Y les aclaro, no es el hombre, sino es por medio de Dios, a través de su Hijo amado, dejando al Espíritu Santo actuar en medio de él, por medio del hombre. Escúchenlo por acá. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Va a delegar, así lo envió su Padre, el plan de salvación de Dios, que todos los hombres se salven. De esa misma manera que lo envió su Padre, así los envío yo también. Por eso, de razón que Pablo dice, somos embajadores de Cristo. Tremendo caché, ¿no? Dice el Padre Luis Toro. Tremenda caché. No se lo merecen, pero tremendo caché. Ser embajadores de Cristo. Yo porque me casé. Pero no, he sido hasta sacerdote. Sí. Así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Y presten atención. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Les dio poder, recíbanlo, les dio poder. Es por medio del Espíritu Santo que se perdonan los pecados, no por el hombre. ¿Otra vez? Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados, serán liberados. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. A quienes se los perdone, se les han perdonado. A quienes no se los perdone, se les quedarán sin perdonar. De esa manera nos cubre la sangre de Cristo, nos libera de nuestro pecado. No como los que andan engañando. Es fácil. Eso es bonito, llegar, ojalá, en un ambiente de esto, en un lugar maravilloso. Señor, perdóname por esto, Señor, perdóname. Ya, quedé limpio. ¿Y la obediencia a la palabra de Dios? ¿No recuerdan los leprosos? Que le gritaban, Señor, ten piedad de nosotros, a distancia. ¿Y cuál fue la orden que el Señor le dio? Vayan, orden, vayan a los sacerdotes. ¿Qué hicieron? Se fueron, obedecieron. Y dice las Escrituras, yendo, quedaron limpios. ¿Y nosotros? ¿Por qué rehusamos la palabra de Dios? ¿Por qué somos tan duros? ¿Por qué dudamos? ¿Acaso no está escrito? ¿Acaso lo estamos inventando? ¿Acaso no se lo estamos mostrando con capítulos y versículos? No lo crean si no se lo estamos leyendo de la Biblia. No lo crean, pero si lo estamos mostrando, dándole, por eso lo damos. Y aparece en muchas oportunidades en el video, en la cita bíblica. ¿Por qué? ¿Qué esperamos? ¿Por qué somos tan duros? Tan rebeldes, tan desobedientes. Tenemos ese conocimiento, amado hermano, y yo quiero, de corazón, con humildad, no soberbiamente, mostrarle a ustedes lo que se nos espera si nosotros desobedecemos. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Es la palabra de Dios que hacemos. Ya tenemos el conocimiento, sabemos que es la verdad, sabemos que está en la Sagrada Escritura, pero Dios tendrá misericordia de nosotros. No abusemos de esa misericordia de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 10, 26. Y siguiente.
Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, Dice las Escrituras, si pecamos voluntariamente, ¿cómo pecamos voluntariamente? Bueno, cuando descubrimos, leemos, escuchamos el conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Pues que el Señor ha dejado su ministro para el perdón de los pecados y no acudimos. Ya tenemos el conocimiento, pero no acudimos, ¿qué? ¿Qué sucede? Pues pecamos voluntariamente, porque queremos, sí, ahí lo dice la Biblia, pero yo vivo mejor así, soy más feliz. Atención, esto no lo digo yo, repítalo, Rosa. si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ¿Qué pasa? no puede haber ya sacrificio por el pecado. Ya no hay más sacrificio por el pecado, amados hermanos. ¿Qué nos espera si no obedecemos, si no acudimos a eso al que lo que el Señor nos invita en el día de hoy, al arrepentimiento, a la conversión, al anunciar a la humanidad que Él ha dejado su ministro para el perdón de los pecados? ¿Qué pasa? Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devorará a los rebeldes. ¿Lo escucharon? ¿Lo comprendieron? ¿Necesita de explicación? Yo creo que no, pero se lo vamos a repetir. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio Juicio, un juicio y del fuego y fuego que va a devorar. ¿A quiénes va a a devorar? los rebeldes. ¿Y quiénes somos los rebeldes? Pues nosotros cuando no obedecemos su mandato. ¿Más claro? Clarito como el agua y dulce como la miel. ¿Está? Clarito como el agua y dulce como la miel. Finalizamos repitiendo 47 y 48 de San Lucas. Para invitarles a ustedes a abrirle el entendimiento a la palabra de Dios. Y a no quedarnos con lo que hemos aprendido, sino a darlo a conocer para que muchos sigan el camino del Señor y alcancen la salvación. 47 y 48. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Tenemos que ser instrumentos de Dios para llevar el Evangelio de la proclamación de ¿qué, Rosa? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Arrepiéntanse. ¿Cuántos años sin confesión? ¿Te vas a morir y todavía no te has confesado? ¿Qué estás esperando? Ojo y alerta. Ojo y alerta que la muerte está a tu puerta, tiempo incierto. Hoy estoy vivo y mañana estoy muerto. Pecador, ojo y alerta. Pecador, ojo y alerta que la muerte está a tu puerta. Tiempo incierto. Hoy estoy vivo y mañana estoy muerto. ¿Cuándo nos vamos a confesar? Siga. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén. Comenzando por Jerusalén. No vamos a ir a Jerusalén, a ir lo de la casa. Y yendo después a todas las naciones. Después, a donde Dios nos lo permita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los brazos cruzados? No, vamos juntos. Sé que muchos están trabajando y ahorita vamos a animar a unos que están trabajando por el reino de los cielos, llevando el Evangelio. Claro que sí. ¿Nos vamos? Hay que animarles cada día para hacer lo que nos invita aquí Jesús, que luego debemos proclamar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de sus pecados, yendo a todas las naciones, a Jerusalén y a todas las naciones. Invitarle a todos aquellos que están trabajando por el reino de Dios, llevando su santa palabra, su evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Pedimos y ponemos en la mano del Señor a la familia de Teresa Vanegas, a Isabel Nolasco, a Ismael Álvarez, a Lupita Chico, José Rodríguez, Rolando Mairena, también a David Sarceno, a Coti Morales,
a Betty Artavia, Carmen Mercedes, Maribel Rodríguez de Dallas, Texas, Estados Unidos, Argelia Durán, que por gracia y voluntad de Dios su familia está llegando a la conversión y está asistiendo a Dios cada día más con frecuencia. Bendito Dios, es lo que el Señor quiere, Él está haciendo su obra. A Rolanda Redondo, a Gisela Plus Mayesa, a Jorge Torres, que pide mucha oración por su hogar, claro que sí. Estamos orando por los matrimonios, aquellos que están pasando dificultades para que el Señor pues se manifieste, y por aquellas parejas que aún no han consagrado su hogar, para que el Señor les ilumine con su divina palabra y puedan apartarse de ese pecado que se llama fornicación. De manera especial ponemos en la mano de Dios a su querida esposa Laura Alejandra Sánchez García, pidiendo por su conversión, recordándole que todo aquel que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y pidiendo pues para que tenga misericordia de él, pues y pueda perdonarle las ofensas que haya podido cometer, que pues también es humano y todos somos humanos, ¿no? Dice Mateo 6:14 que si nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, el Señor nos perdona, pero si nosotros no perdonamos al que nos ofende, el Señor tampoco nos perdonará. Cruz Calla Pardo, oración. Este hermanito está haciendo un trabajo maravilloso. Buenos días, mis estimados hermanos. José Rosa pide sus oraciones por mi comunidad, que la mayoría de parejas viven unión libre. Los niños y jóvenes alejados de la Eucaristía se avergüenzan de lo que se refiere a Dios. Sí, no solamente en su sector, amado hermano. En muchas comunidades se está viviendo eso. Por eso el Evangelio hoy nos invita a eso, a llevar la palabra de Dios, a animarlo a la conversión, a animarlo al arrepentimiento, a pedir perdón. Estamos orando mucho y oramos, por supuesto, por su trabajo a Cruz. Y a Ricardo Joven, a María Trejo, a Yaris Escalante, a Onelsi Coromoto Ocanto, a Isael González, a Gloria Bolívar de Colombia Pereira, a Isabel Tejas, a Teresita Sánchez, ponemos en manos de Dios a Teresita Sánchez, que pronto estará cumpliendo 72 años. Bendito Dios. Felicidades por el canal, soy católica. Un abrazo desde Veracruz, México. Desde ya la ponemos en sus manos para que el día de cumpleaños el Señor le conceda mucha alegría, fortaleza, mucho amor a su palabra. A Maribel Rodríguez y a todos ustedes en Saltillo, México, a Saúl Delgadillo, a su querida esposa María Magdalena, y en el mismo México, pero en otra parte, a Elvia Flores, nuestra abuelita Elvia Flores, con amor, con cariño, que nos anima todos los días, que nos motiva todos los días, nos mandan unas palabras maravillosas para que nosotros nos desmayemos en ese trabajo de evangelización. Gracias, hermanita Elvia Flores. Nos vamos diciéndole que los creyentes somos más en la hora de los laicos a evangelizar, ayúdanos a ayudar, desconocer las Sagradas Escrituras, es de conocer a Jesucristo. decía San Jerónimo. Que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.